El Círculo Perfecto en realidad se fue armando con el tiempo. O sea, yo hace mucho tiempo que hago animaciones aisladas, o sea, no como lo que fue el Círculo Perfecto, que fue una instalación de animaciones, ¿no? Y hace mucho tiempo que trabajo animaciones, sí, como se dice, no constantemente, ¿no? Tengo como momentos donde me concentro en el trabajo en la animación, son como rachas que tengo. Y eso, tengo como un archivo de cosas trabajadas. Y el Círculo Perfecto, bueno, fue eso, fue como una confluencia de distintas animaciones que generaron como un discurso juntas, ¿no? En este caso, claro, me concentré mucho en el trabajo espacial, en la composición espacial con esas animaciones. Digo, quería salir un poco de lo que es exponer algo en sí, digamos. O sea, bueno, te muestro una animación proyectada en una pared y nada más. O sea, y la historia se termina en la animación que ves. En este caso me interesaba como el desafío de pensar en un contenedor, el espacio como un contenedor, teniendo estas animaciones como parte de una escena, como un escenario. Y que un poco se completara con la ubicación de esa silla en el centro del espacio, con la animación del círculo, ese círculo no perfecto, digamos, y como involucrando un poco a una persona, digamos, el espectador, un participante. Buscaba como un poco ese vínculo, digamos, como pasivo y activo, y esa relación con la animación que tiene como ya de por sí como esa vibración, como el movimiento continuo, en loop, ¿viste? Esas cosas ahí como esperando a la persona y que la persona decide o no decide interactuar con eso o decide verlo desde fuera. Y el contenido de las animaciones, me gustó como el intentar relacionarlas entre sí, o sea, como generar un diálogo entre cosas que en principio no eran tan conectadas, por lo menos de origen no estaban tan conectadas. En cómo yo las trabajé individualmente, eran como... Hay un momento que empiezan a hacer un montón de pequeñas cositas que después empiezan a tener su narrativa, pero en un principio no eran algo. Y bueno, con la excusa del Círculo Perfecto como idea, digamos, todo se fue como armando, y ya enfocado más a la persona participante, ¿no? Como esta idea de que no sos un ser cerrado, y de que estás en constante cambio, digamos. Buscaba esa cuestión, como la relación de la persona ahí, expuesta a eso, y el contenido de la animación, que tenía una narración, pero tampoco era cerrada, digamos. No es una historia que estás viendo que le pasa a ese personaje que está ahí, ¿no? Y bueno, la idea de vincularlo con el espacio ayudó, o sea, fue como... esa idea de que hay un protagonista en esa historia que estoy viendo, pero a la vez por cómo estoy yo puesto en el espacio me puedo relacionar, digamos, como que un poco me afecta a mí. Y obviamente, ¿no? Estaba afectándose, ¿no? Con la disposición de las luces y de la música. Se buscaba un poco eso, ¿no? Afectar, alterar, podemos decir. Y bueno, eso fue un poco el proceso, se fue armando, fue como entrando por un embudo toda esa información hasta concretarse en esa idea, en el espacio. Siempre la intención inicial fue un poco que funcionaran como ventanas, como utilizar un poco las paredes del espacio como un contenedor tipo casa, o sea, con esa relación de lo que se veía dentro de la animación. Eso fue sí una decisión, ¿no? Desde el principio. Y bueno, de hecho hay una ventana, que es una ventana de luces, que es un rectángulo, o sea, yo siempre lo pensé como la forma del rectángulo que emite luces, que es más como algo que emite,
y la idea de algo externo, ¿no? Como la ventana. Y bueno, dentro de la animación está este personaje que está encerrado en esa casa que tiene solo una ventana y él está sentado, detenido, pero hay toda una procesión interna que tiene que ver con esa luz intermitente. Entonces necesitaba que todo tuviera esa relación también, entonces surgió esa decisión de hacer una animación de un rectángulo iluminado y bueno, y ahí elegir un poco, bueno, cómo esa información es emitida, ¿no? Los colores, el sonido. Cada pieza tenía un fragmento de la misma música, pero o sea, juntas como que se armaban, digamos, una nueva pieza de lo mismo, ¿no? Después estaba el círculo perfecto, que es una proyección, digamos, sobre una silla en picado, sobre el protagonista, digamos, de la escena, que puede ser la silla en sí, ¿no? Como la persona que decide sentarse ahí. Y eso es una animación de un círculo que me interesó mucho como ejercicio de disciplina y a la vez como de absurdo, ¿no? De que uno dedica todo su tiempo a intentar calcar un círculo, ¿no? Una secuencia de intentar que sea perfecto en cada fotograma, digamos, en cada cuadro, y que es algo que no es posible de hacer, incluso intentando calcarlo. Eso me interesaba. O sea, más allá de que uno a pulso no puede hacer un círculo perfecto, que eso fue algo que yo tomé de una frase de un pintor que leí por ahí y que me despertó esa cosa de, bueno, por más que uno lo intente, el gesto siempre va a atentar contra esa idea de perfección que te imponen. O sea, no hay forma de hacerlo perfecto porque tu propia humanidad hace que no lo sea. Y bueno, con esa idea yo me propuse, bueno, ¿y si lo calco? Y en el calco también está el gesto, porque no, obviamente podés proponer hacerlo de una manera más, ¿viste? Pero nada, ¿no? Fluyó de esa forma. Entonces era este círculo que se iba como deformando y formando esa idea, que es como que para mí la animación tiene como esa raíz de animar, ¿no? De tener como un alma, digamos, que le da como ya su propia personalidad, no tiene mucha. Y bueno, y eso como afectando al conjunto, ¿no? En el centro del espacio, ese círculo moviéndose sobre esa silla donde podría haber un espectador participante o podría ser visto de afuera, y eso como envolviendo, o sea, toda la situación diagramada de una forma que se envuelva o que veas hacia un rincón. Originalmente cuando yo lo planteé para el espacio de la sala más grande, de la sala M creo que, yo lo había pensado como una triangulación, porque tenía como una distancia a la sala que me gustaba la idea de que la gente entrara y se encontrara con esa escena allá al final. Me gustaba porque le daba como un carácter más de intimidad, ¿no? Y en ese planteo, de hecho, había una silla más que te obligaba un poco a mirar hacia un rincón, y la ventana estaba dispuesta cerca de esa otra silla, y estaba dispuesto todo de otra manera, porque yo buscaba esa distancia, esa llegada, digamos. Y bueno, después surgió el cambio del espacio, o sea, al otro espacio se accede por un punto o por dos, pero siempre el punto es hacia allá. Entonces, en este caso tenía dos accesos distintos y un espacio que me obligaba bastante a ser central, el planteo fuera central. Y bueno, y ahí se dio un diálogo entre nosotros, que estuvo bueno, porque cómo reinterpretar y no perder la esencia y la fuerza que eso tenía. Y bueno, de hecho se agregó una segunda ventana, o sea, en vez de la segunda silla, se fue la segunda silla y se agregó una segunda ventana y se transformó todo en una cosa más concentrada en el protagonista, ¿no? Como que se volvió muy en función del círculo, ¿no? Y creo que me gustó mucho más incluso la vuelta que tomó. Me gustó adaptarme a pensar el espacio, digamos, a componer ahí con eso. Y bueno, es un ejercicio que me gusta y que me gustaría como seguir profundizando ese del espacio, que es algo bastante
es bastante nuevo en mi vida, digamos. Siempre fui más el bichito de las animaciones o del dibujo, de la pintura, siempre fui más de ese lugar. Y hace un buen tiempo que estoy estudiando diseño teatral en la EMAD y se me abrió toda una cuestión del espacio, el cuerpo y el espacio, que me parecen súper interesantes como explorarlas en salas, no en espacios, ¿viste? Y bueno, y creo que esto es como eso, un poco entrar en ese mundo así. Sí, yo siempre dibujé y pinté más bien de forma autodidacta. Tuve algunos pasajes por algún taller o intercambios con algún pintor amigo, pero nada, siempre fui como viendo que me interesaba dentro de la pintura. Y siempre me interesaron los personajes. Eso es algo que puedo ver, identificar. Los personajes solitarios o las personas en ciertos escenarios, como ese juego, como una excusa para practicar, digamos, para buscar ahí algo más dentro de la pintura. Y siempre intercalé un poco la pintura con el dibujo, obviamente, y la animación. En la animación creo que sí siempre vuelvo a lo mismo, creo, ahí, en ese lugar, a esta idea de lo que se construye uno atrás de otro, ¿no? A la idea del loop, de la deformación, del personaje solo que va siendo deformado por la mano, por mi mano. Y no sé, creo que siempre la idea del personaje solo o del personaje bueno, la familia de personajes, por ejemplo, me interesa mucho, también es algo que estoy investigando, digamos, cuando las subespecies entre los seres humanos, digamos, las familias, las cosas, como que encontrar patrones, digamos, en las personas, características parecidas, eso es algo digamos que es como que a veces son personajes que me invento y a veces son imágenes que veo que digo, esto de alguna forma, no sé si por cómo está compuesta una foto, cómo están compuestos los personajes, me interesa agarrarlos y ver qué pasa con eso, como una estructura nomás, una estructura sobre la que después investigar plásticamente nomás, una excusa. Exposición relevante, no sé, tuve experiencias muy colectivas, de cositas muy aisladas dentro de distintos momentos de mi vida, o sea, nunca fui muy constante. No sé si constante yo con el hacer o constante con preocuparme por exponer o algo, siempre fueron cosas que se fueron dando, ¿viste? Invitaciones o cosas, y bueno, entonces, no sé, es como, no sé si hubo algo que diga, esto fue un mojón o algo. Tuve sí la chance de tener una exposición individual en el edificio Serratosa, y nada, fue como mi primera experiencia así de, bueno, hola, esto es lo que hago, y enfrentarme un poco con las devoluciones de las personas y eso. Pero siempre tendí como a no encontrar ese lugar digamos, como que uno expone, digamos, muestra y recibe de los otros algo, ¿no? Y como nunca tuve mucha, digamos, devolución o mucha, no sé decirlo, pero mucho público. Entonces, no sé. Creo que siempre fue un constante ir haciendo y viendo qué pasa, ¿no? En sí yo no, digamos, mi formación es bastante despareja en el sentido de que yo no vengo de Bellas Artes. Tuve un pasaje por Bellas Artes que duró 2 meses. Después también pasé por el taller de López Laje en el FAC, que fui 1 mes, 2 meses.
Después eso, intercambio con colegas. En sí mi formación, digamos, mi educación formal viene de Ciencias de la Comunicación, hace muchísimo tiempo. Y ahí agarré como mucho oficio en lo que es la animación, el video, incluso escribir guiones, que es como otra cosa que me interesa mucho desarrollar. Y siempre en paralelo a eso siempre estuvo el dibujo y la pintura, pero siempre como algo de mi intimidad, digamos, de mis días, no como algo formal, ¿viste? Y bueno, entonces eso fue como siempre en paralelo, ¿viste? Por un lado la comunicación, trabajé en publicidad, generé como todo un oficio desde ese lugar de la comunicación y en paralelo siempre pintando, dibujando y haciendo animaciones en mi casa, en mi taller. Y bueno, después empiezo a estudiar diseño teatral en la EMAD y bueno, y ahí empiezo como a generar una cosa más colectiva, más de entender la comunicación desde otro lugar, ¿no? Y bueno, y ahora tomé este impulso de querer presentarme al llamado del subte, un poco como en ese, porque realmente estoy teniendo como una necesidad de comunicar desde ese lugar, digamos, desde el espacio. Hace poco me contactaron para hacer un mural, que fue mi primera experiencia de mural, enorme. Fue un poco atropellado todo porque pinté todo a pincel y después me di cuenta que lo podía hacer a rodillo en mucho menos tiempo. Y a la vez trabajo haciendo pinturas de escenografías, a la vez trabajo diseñando escenografías y realizando escenografías y componiendo espacios para escenas. Y a la vez trabajo como ilustradora comercial también, publicidad sobre todo, cuestiones editoriales, de todo un poco. Animaciones he hecho también por encargo, un poco de todo, un poco de todo. Y después proyectos propios, siempre algo hay, estoy haciendo como una, le puse novela, que es como un librito que como este mismo ejercicio de la animación voy creando página a página como una distinta narración, siempre manteniendo un mismo horizonte. Es difícil de explicar, pero bueno, por ahí viene el viaje. Y animaciones, sigo teniendo varias ahí en el tintero y que están ahí haciéndose, yendo hacia algo, veremos. Y ahora estoy también un poco pensando, estoy como en esta idea del círculo perfecto, un poco me contagió también a esta idea tengo una idea de una instalación para un espacio, que todavía la estoy como un poco bajando, pero un poco en este mismo código, de la persona en el espacio interactuando con un objeto y con algo que se proyecta animado. Veremos para dónde va. Pero un poco ahí sí, muchas cosas, muchas cosas a la vez.